Sean bienvenidos y bienvenidas a la cuarta clase virtual de Ciencias Naturales. Soy el profesor Mauricio Juárez Hernández y a partir de esta clase virtual vamos a hacer nuestra primera evaluación en línea. Así que es importante que usted tome nota, es importante que usted ponga mucha atención a la información que les traemos en esta clase virtual. Vamos a comenzar a contestar algunas de las preguntas más importantes. Número 1. ¿Cuáles son las relaciones entre el origen del calentamiento global y la tecnología? Esta es una pregunta que continuamente está resonando en la cabeza, en el pensamiento de muchas personas, sin importar su condición educativa. El reto es grande. Para combatir el cambio climático, no solo tenemos que frenar las emisiones de gases de efecto invernadero, proveniente de fábricas, vehículos y otros, sino que necesitamos eliminar el exceso de dióxido de carbono. Este dióxido de carbono se encuentra en la atmósfera. Podemos usar la tecnología. La idea principal es capturar el dióxido de carbono en su lugar de origen, sobre todo grandes centrales eléctricas o plantas industriales. Uno de los proyectos más ambiciosos es convertirlo en un mineral sólido de fácil manejo y luego almacenarlo. Algunos países como Alemania e Islandia son pioneros en esta investigación y cuentan con mucha tecnología. El dióxido de carbono también se puede utilizar para estimular el crecimiento de plantas en invernaderos. La tecnología tiene que ser amiga del medio ambiente y no su enemiga. Entonces, nosotros podemos establecer una buena relación de la tecnología para poder solventar este problema. Nosotros acá, por ejemplo, podemos observar cómo algunos aerosoles dañan la capa de ozono. Podemos observar también el plástico que necesita miles de años para poderse desintegrar en la Tierra. Entonces, tenemos que eliminar los aerosoles y especialmente reducir el consumo excesivo de plásticos, ya que estos van a ocasionar grandes problemas a nuestro planeta. Pasamos a la siguiente pregunta, la 2. ¿Cuál ha sido el rol de la ciencia en la comprensión del calentamiento global? Escuchemos bien. ¿Cuál ha sido el rol de la ciencia en la comprensión del calentamiento global? El origen del calentamiento global tiene 6 importantes conclusiones. Y la ciencia ha permitido hacer muchas investigaciones sobre esta situación que agobia a la humanidad. Número 1. Los océanos, hielos y nieve de la Tierra están siendo seriamente transformados por el calentamiento global, lo que permite que el agua de los océanos sea más caliente, y el agua, cuando se calienta, pierde más oxígeno y se vuelve más ácida, lo que pone en peligro la vida de muchas especies en los océanos, incluyendo muchas especies que son utilizadas como alimento por nosotros los seres humanos. Número 2. El aumento del nivel del mar
es cada vez más acelerado porque hay más millones de toneladas de agua al año, proveniente de los polos que se derriten continuamente. Esto pone en peligro muchas islas, por ejemplo en el Caribe, al aumentar el nivel del mar. Regiones como Centroamérica están en peligro de desaparecer y que los dos océanos se unan, el Océano Pacífico con el Océano Atlántico. Número 3. Los glaciales en Europa y en el este de África, en la cordillera de los Andes y en Indonesia pueden perder más del 80% de su masa antes de que finalice nuestro siglo. Imaginémonos la situación tan dramática. Número 4. Entre el 84% y el 90% de las olas de calor marinas son directamente atribuibles al calentamiento global. Esto, combinado con una excesiva sobrepesca, ha reducido el número de peces en el mar. La masa total de animales en los océanos está en descenso y esto afecta el potencial de pesca. El calentamiento global está aumentando, como decíamos, la temperatura del agua en los océanos, lo que viene a reducir la cantidad de oxígeno que hay para que muchas especies acuáticas puedan vivir. Entonces al final corremos el peligro que nos quedemos sin alimento proveniente del mar. Número 5. El calentamiento global hace que los ciclones, lluvias intensas y vientos fuertes aumenten mucho. Un ejemplo claro es el fenómeno de la niña y del niño. Si ustedes se fijan, últimamente los ciclones son cada vez más catastróficos. Las lluvias muy intensas también. Todo esto repercute en la vida del planeta. Pasamos al sexto punto. El deshielo es un fenómeno que libera grandes cantidades de dióxido de carbono y metano a la atmósfera, lo que contribuye al calentamiento global. Cuando se produce el deshielo en los polos, hay una gran liberación de metano. Además, el metano también se encuentra entre la población humana. A medida que el número de personas aumenta a nivel mundial, la cantidad que se produce de metano es aún mayor. Así que es importante que consideremos esta situación. Pasamos a la tercera pregunta, que dice: ¿qué repercusiones sociales podría tener los efectos del calentamiento global? Vamos a hablar algunas. Las repercusiones serían terribles: sequías, huracanes, hambre, pobreza y destrucción. La agricultura colapsaría. Muchos peces comestibles de los mares desaparecerían. En nuestras manos está que las futuras generaciones hereden un mundo mejor, con una alimentación sostenible y abundante. Para que la especie humana tenga un futuro prometedor, es importante que nosotros, los que estamos viviendo actualmente, consideremos esta situación y estemos comprometidos con las futuras generaciones. Pasamos a la número 4, que dice: analice usted si tiene o posee rasgos de personalidad científica y haga una descripción de estas cualidades. Esta es una pregunta muy personal. Usted lo que va a hacer, pues, verse como estudiante, como persona, investigar cuáles son las características principales de un científico
y usted investiga si usted las posee. Entonces, esta es una pregunta que usted la va a contestar personalmente, ¿verdad? De acuerdo a las características suyas. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los beneficios que se obtienen de ampliar la cobertura de Internet en un país? El Internet aporta una serie de posibilidades para el desarrollo personal y social. Por ejemplo, muchas de nuestras actividades diarias dependen del Internet. Ocio, trabajo, gestiones administrativas, entretenimiento, educación, acceso a la información y las comunicaciones. Entonces, cuando la cobertura y la velocidad de Internet en un país es aceptable, esto contribuye a que un país pueda alcanzar un desarrollo, especialmente en negocios, economías y educación. Pasamos a la última pregunta. ¿Qué características de la sociedad de Corea del Sur han permitido que avance en la tecnología? Hace más de 50 años, El Salvador era más rico que Corea del Sur. Ahora Corea del Sur supera económicamente a El Salvador. ¿Qué fue lo que pasó? Un país puede alcanzar el desarrollo y la riqueza a través de sus recursos, dentro de los cuales podemos mencionar recursos naturales, recurso humano, recurso tecnológico o industrial. En el caso de Corea del Sur, este país apostó por el recurso humano. ¿Qué hizo con su población? Incentivó a su gente a una buena educación, a una excelente educación y además al manejo de la ciencia y la tecnología que estaban emergentes en los años 50, lo que llevó a este país a ser una potencia económica y tecnológica como la que conocemos actualmente, mientras que El Salvador únicamente se quedó a trabajar en la agricultura. Ahora podemos ver la diferencia entre ambas naciones. Repitiendo, hace 50 años, El Salvador era un país más rico que Corea del Sur. Ambos se dedicaban a la agricultura, pero vino Corea del Sur y pensó que su gente tenía que educarse y además trabajar con las tecnologías emergentes de su época. Y al final esto le ha valido para que en la actualidad sea una potencia científica, tecnológica y económica. A partir de esta información, estimados jóvenes, usted puede contestar las 6 preguntas y estar preparado para su evaluación. Soy el profesor Mauricio Juárez Hernández y nos vemos en la próxima clase virtual.